Por favor, déjanos entrar solo por unos minutos, suplicaba la mujer con un bebé en brazos al guardia del restaurante. Pero cuando el dueño multimillonario los vio, el mes entero había sido sombrío, como si el cielo se hubiera cansado de brillar. Aquella noche no fue diferente. La lluvia caía con una intensidad brutal, golpeando el asfalto con tanta fuerza que parecía querer borrar las calles. El viento soplaba con un silbido triste, arrastrando hojas, polvo y la sensación de frío que se metía hasta los huesos. En el restaurante, la tormenta se hizo sentir con toda su potencia. Primero, las luces parpadearon varias veces, y luego la electricidad se fue por completo. En cuestión de segundos, todo quedó envuelto en una penumbra espesa. Los empleados reaccionaron rápido y colocaron velas en cada mesa, en la barra y cerca de las ventanas. Nadie lo había planeado, pero el resultado fue sorprendentemente cálido. La luz de las velas temblaba suavemente, creando sombras doradas y un ambiente íntimo, casi romántico, como si el tiempo se hubiera detenido. En la entrada, el guardia de seguridad observaba la cortina de agua que caía sin cesar. El cristal temblaba bajo la fuerza del viento. Frunció el ceño y murmuró en voz baja: «De verdad parece que el cielo está enfadado». Cerca de la barra, Raúl, el camarero, escuchó el comentario y levantó los hombros. «¿Qué se le va a hacer?», pensó. «El clima es el clima». Aquella noche había sido tranquila. Había pocos clientes, la cocina funcionaba sin prisas, y el personal disfrutaba de un raro momento de calma. Se escuchaban risas suaves, alguna conversación distraída, y el sonido de los cubiertos se mezclaba con el murmullo de la lluvia. Pero el silencio se rompió de golpe cuando la puerta se abrió con un chirrido. Una ráfaga de aire helado atravesó el salón y las velas titilaron. En el umbral apareció una mujer joven, completamente empapada, con un niño dormido entre los brazos. El pequeño estaba envuelto en una chaqueta que apenas lograba cubrirlo, y ella lo sostenía con desesperación, buscando refugio de la tormenta. El guardia reaccionó enseguida, con la rigidez de quien cumple órdenes sin margen para dudar. Dio un paso adelante y dijo con tono firme: «Creo que te has confundido. Aquí no es un refugio contra la lluvia. Este lugar es un restaurante». La joven lo miró con los ojos cansados, intentando mantener la calma. Su voz sonó baja, casi un susurro. «Lo sé. No quiero causar problemas. Solo necesito un momento. Afuera el agua cae sin parar, y mi bebé está temblando. Te prometo que solo quiero secarnos un poco y nos iremos enseguida». Permaneció allí, temblando, pero sin perder la dignidad. Aunque tenía la ropa pegada al cuerpo y el cabello goteaba sin cesar, mantenía la cabeza erguida y los brazos firmes alrededor del niño. El guardia vaciló. Apretó la mandíbula, guardó silencio unos segundos y estaba a punto de repetir su negativa, cuando una voz tranquila lo interrumpió desde la barra. «Déjala entrar, Alfonso». «Solo por un rato», dijo Raúl, sin levantar la voz. Alfonso lo miró con el ceño fruncido y suspiró, visiblemente incómodo. «Sabes que no puedo hacerlo. Las reglas son claras, personas desconocidas, directamente a la salida». Raúl mantuvo la mirada fija en él, con serenidad, pero con una determinación que se sentía en el aire. «Te lo pido, Alfonso. Solo unos minutos». El guardia bajó la vista. Conocía a Raúl desde hacía años, y aquella mirada no era fácil de ignorar. Sabía que detrás de esos ojos tranquilos había un pasado que pesaba más de lo que cualquiera imaginaba. Tiempo atrás, Raúl había sido el dueño de ese mismo restaurante. Era joven, entusiasta, lleno de ideas y con una habilidad natural para tratar con la gente. Había construido el negocio desde cero. Los clientes adoraban aquel lugar no solo por la comida, sino por el ambiente, por la sensación de hogar que se respiraba. Todo cambió cuando su esposa, Ofelia, decidió encargarse de las finanzas. Él lo aceptó con confianza, pensando que era una muestra de amor y apoyo. Ofelia era economista, sabía de números, y él no vio motivo para dudar. Sin embargo, esa confianza fue el principio de su ruina. En pocos meses dejaron de pagarse impuestos, las multas comenzaron a llegar y, antes de que Raúl pudiera reaccionar, estaba endeudado hasta el cuello. El restaurante, su orgullo, tuvo que venderlo por una cantidad ridícula, y ni siquiera por decisión propia, sino por orden judicial.
Ofelia desapareció poco después, sin una palabra, sin una explicación. Solo envió los papeles del divorcio y nunca volvió a responder. En cuestión de semanas, Raúl perdió todo. Su negocio, su casa, su familia. Todo por lo que había trabajado. A veces, con una sonrisa triste, le decía a Alfonso mientras limpiaba las copas: así es la vida, amigo. Un día tienes un restaurante lleno y una mujer que te espera en casa, y al siguiente estás aquí, sirviendo mesas a la luz de las velas. Y aunque lo decía en tono de broma, sus ojos dejaban ver un cansancio que la sonrisa no podía ocultar. El nuevo propietario del restaurante se llamaba Samuel. En los documentos figuraba como socio de otra persona, pero en cuanto tomó las riendas del negocio, no tardó en deshacerse de todos los demás y quedarse con el control absoluto. No sabía nada del mundo de la gastronomía ni entendía cómo funcionaba un restaurante, pero era hábil, ambicioso y con una frialdad calculadora que compensaba su falta de experiencia. Le gustaba ganar, sin importar el modo. Había conseguido el local casi gratis en la subasta, aprovechando el desastre económico de Raúl. Y lo más cruel fue que el antiguo dueño no recibió absolutamente nada por la venta, ni siquiera un gesto de respeto. Samuel, además, parecía disfrutar cada ocasión en la que podía provocarlo. Con una sonrisa cargada de ironía, lanzaba comentarios destinados a recordarle su caída. Para él, Raúl no era más que un perdedor, alguien que había perdido su lugar en el mundo y debía aceptar su nueva posición. Pero Raúl nunca respondía. Trabajaba en silencio, con paciencia, con una calma que desarmaba incluso a quienes lo despreciaban. No necesitaba demostrar nada. Sabía que el respeto no se compra ni se impone, se gana con hechos. Y él, incluso en un lugar que ya no le pertenecía, seguía siendo el mismo hombre digno de siempre. Cuando Samuel le propuso quedarse a trabajar como camarero, muchos pensaron que lo hacía por compasión. Pero no. Lo hacía por puro placer. Le divertía la idea de ver al antiguo dueño sirviendo platos en el mismo restaurante que una vez le perteneció. Para Samuel, eso era una forma elegante de humillación, un juego perverso donde cada día podía recordarle a Raúl quién mandaba allí ahora. Y contra todo pronóstico, Raúl aceptó. No por debilidad, ni por miedo, ni siquiera por necesidad. Lo hizo porque no podía abandonar aquello que había levantado con sus propias manos. Cada mesa, cada pared, cada lámpara del salón guardaba un pedazo de su historia. Era su vida, su esfuerzo, su orgullo. Marcharse habría sido como renunciar a una parte de sí mismo. Así que se quedó, aún sabiendo que cada jornada sería una batalla silenciosa. Al principio, los empleados no sabían cómo comportarse con él. Algunos evitaban mirarlo, otros bajaban la voz cuando pasaba. Pero con el tiempo, todo volvió a su cauce. Raúl seguía siendo el mismo para ellos, el hombre que un día les dio trabajo, los escuchó, los trató con justicia. Su nombre aún despertaba respeto. Nadie lo veía como un simple camarero. Su autoridad, ganada con años de esfuerzo, no desapareció aunque su cargo sí lo hubiera hecho. Mientras tanto, Samuel empezó a cambiar todo. Modificó el menú, reemplazó los muebles, pintó las paredes y contrató a nuevos cocineros. El restaurante comenzó a parecerse más a su capricho que a un negocio real. En todo ese proceso lo acompañaba Valentina, su amante. Oficialmente él estaba casado, pero nadie en el lugar había visto jamás a su esposa. Dentro de esas paredes, Samuel actuaba como si todo le perteneciera y nada tuviera límites. Raúl lo observaba desde la distancia, conteniendo un malestar que le quemaba por dentro. Cada cambio le dolía como una puñalada, como si estuvieran borrando poco a poco su historia. Pero callaba. Por ahora. Esa misma noche, la mujer que habían dejado entrar por la tormenta seguía en un rincón, intentando pasar desapercibida. Mantenía al niño entre los brazos, protegiéndolo del frío. El pequeño lloriqueaba con hambre, y ella lo acunaba despacio, sin saber si pedir ayuda o marcharse. Raúl se acercó con una expresión amable. Su voz fue baja, comprensiva. ¿Quieres que te traiga algo? Tal vez un poco de agua caliente o una manta. O si prefieres, puedo buscarte un lugar donde estés más tranquila. La mujer levantó la vista. Tenía los ojos grandes, llenos de cansancio, pero con una luz serena. Se llamaba Laura. Con una timidez evidente,
explicó que el bebé necesitaba comer y que solo buscaba un sitio donde poder amamantarlo sin incomodar a nadie. Raúl comprendió enseguida. Se quedó pensativo unos segundos, luego asintió con suavidad y dijo: «Ven conmigo. Detrás de la cocina hay una habitación pequeña. Allí estarás cómoda y nadie te molestará». Le indicó el camino y se dispuso a acompañarla. Pero justo cuando abrió la puerta del pasillo, apareció Samuel, como si el destino se hubiera burlado de ellos. Venía del fondo del salón, acompañado por Valentina. Ella vestía con elegancia exagerada, con el cabello perfectamente arreglado y una mirada fría, casi arrogante. Samuel se detuvo al verlos y sonrió con aire burlón. «Bueno, qué sorpresa. No sabía que ahora también ofrecemos refugio a desconocidos. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Te dedicas a traer gente de la calle a escondidas?». Laura bajó la mirada, avergonzada. Raúl respiró hondo, conteniendo la rabia que le subía por dentro, y respondió con calma: «Solo intentaba ayudar. La mujer se refugió de la lluvia y necesita alimentar a su bebé. No es lo que tú crees». Samuel soltó una breve risa que sonó más como un desprecio que como diversión. Pero Raúl no se movió. Se mantuvo firme, sin bajar la cabeza. En sus ojos había algo que ni la burla ni la autoridad de Samuel podían borrar: la certeza de que estaba haciendo lo correcto. El niño emitió un pequeño gemido, como si entendiera lo que estaba ocurriendo y confirmara las palabras de Raúl. Laura lo abrazó con más fuerza, murmurándole algo en voz baja, tratando de calmarlo y de no llamar la atención. Samuel los observó con una mirada afilada, los ojos entrecerrados, y su tono se volvió gélido. «Recuérdame algo, Raúl. ¿Quién eres tú aquí? Porque según mis registros, eres camarero, nada más. Sirves los platos, los retiras, y punto. Así que explícame por qué crees que puedes decidir quién entra o quién se queda». Raúl sintió que algo dentro de él se tensaba, una presión que llevaba demasiado tiempo conteniendo. No dijo una palabra, pero su expresión lo delató. No sentía vergüenza por sí mismo, sino por lo que acababa de presenciar: la humillación gratuita de una mujer que solo buscaba proteger a su hijo. Samuel giró la cabeza hacia Laura con una sonrisa burlona. «¿Y tú qué esperas, bonita? ¿Que te sirva la cena también? Esto no es un refugio ni un comedor social. Es un restaurante. Así que recoge tus cosas y sal, antes de que te saque yo mismo». Laura se encogió un poco, sosteniendo al bebé con fuerza, pero no dio un paso. Tenía miedo, pero también una especie de dignidad silenciosa que la mantenía de pie. Raúl no soportó más. Dio un paso al frente y su voz salió firme, cargada de indignación. «¿De verdad piensas echar a la calle a una madre con su hijo? ¿Con este aguacero cayendo? ¿Solo porque no encaja en tu idea de cliente perfecto?». Samuel lo miró con una mezcla de burla y fastidio. «Te estás olvidando de algo muy importante», dijo despacio. «Este lugar es mío. Aquí se hace lo que yo digo. Y si necesitas que te recuerde quién manda, puedo hacerlo ahora mismo». Ese fue el punto de quiebre. Raúl sintió que toda la paciencia que había acumulado durante meses se desmoronaba. Su voz, cuando habló, salió ronca, cargada de todo lo que había estado callando. «Eres un miserable, Samuel. No conoces ni la compasión ni la vergüenza. Solo te importa aplastar a los demás para sentirte grande». Por un instante, el silencio llenó el restaurante. Nadie se movió. Samuel se quedó inmóvil, desconcertado. No esperaba una respuesta así. Raúl siempre había soportado todo sin protestar, tragándose las humillaciones una tras otra. Valentina, a su lado, lo miró sorprendida. Era la primera vez que veía a Samuel perder el control, y también la primera vez que notaba en Raúl algo distinto: una calma valiente, una dignidad que no se doblegaba. El rostro de Samuel se enrojeció. Le temblaba la mandíbula al hablar. «Estás despedido. Desde este momento. Lárgate de aquí. Y no quiero verte nunca más». Raúl no respondió. Se quitó la placa del uniforme, la dejó sobre la barra con cuidado, y sin mirar atrás, se encaminó hacia la salida. Al pasar junto a Laura, dijo en voz baja: «Vámonos. Ya no tenemos nada que hacer aquí». Ella asintió y lo siguió sin decir palabra. Cuando la puerta se cerró tras ellos, en el interior del restaurante quedó suspendido un silencio espeso,
como una vergüenza compartida. Fuera, la lluvia caía sin descanso. El sonido del agua contra el pavimento parecía un murmullo continuo, como si la noche quisiera limpiar lo que acababa de ocurrir. Raúl caminaba despacio, sin decir nada. Por dentro sentía una mezcla de rabia y vacío. Aquellas paredes, aquel techo, todo lo que había soñado y construido durante tantos años, quedaba atrás. Allí había invertido su juventud, su tiempo, su fe en la vida. Y ahora lo habían echado como a un intruso cualquiera. Detrás de él se escuchó un grito que se perdió entre el ruido de la tormenta. Era Samuel, que aún no había tenido suficiente. Si se te ocurre volver a poner un pie aquí, le diré a seguridad que ni te dejen acercarte. ¿Oíste? Ni un paso más. Raúl no se volvió. Solo ajustó el paraguas que llevaba en la mochila, lo abrió y se lo ofreció a Laura. Cubrió también al bebé y juntos caminaron hasta la parada del autobús. La lluvia golpeaba con fuerza, formando charcos que reflejaban las luces lejanas. Ninguno habló durante varios minutos. Al llegar al refugio de la parada, Laura rompió el silencio. Su voz era suave, llena de culpa. Lo siento mucho. Si no fuera por nosotros, quizás no te habrían echado. No quería causarte problemas. Raúl negó con la cabeza, sonriendo con cansancio. No digas eso. Esto iba a pasar tarde o temprano. Tú solo fuiste la chispa. Si no hubiera sido tú, habría sido otra persona, otro motivo. Ya todo estaba escrito. Ella sonrió débilmente, aunque sus ojos seguían nublados de preocupación. Abrazó al niño con ternura, protegiéndolo del viento. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo escuchaban el golpeteo constante de las gotas sobre el techo de metal. Entonces, Raúl rompió el silencio con voz tranquila. ¿Quieres contarme qué te pasó? ¿Por qué estabas sola ahí afuera con el pequeño? Laura lo miró, sorprendida por su tono sincero. Si tienes paciencia para oír una historia larga, respondió con una sonrisa frágil. No tengo prisa, contestó Raúl, encogiéndose de hombros mientras se sentaba en el banco. Esta noche ya me ha quitado todo, menos el tiempo. Laura soltó un suspiro largo, como si al hacerlo dejara escapar un poco del peso que llevaba dentro. Se sentó junto a Raúl, con movimientos lentos, y durante un momento pareció buscar palabras, ordenarlas antes de lanzarlas al aire. Empezó a hablar con voz baja, con cuidado, como temiendo que si hablaba demasiado alto, su historia volviera a doler más. Pero poco a poco, las frases comenzaron a salir solas, arrastradas por la fuerza de lo que había callado tanto tiempo. Contó que había huido de un campamento donde vivía con el hombre que alguna vez pensó que sería su compañero. Al principio él se mostraba atento, protector incluso, y ella creyó haber encontrado a alguien que la cuidaría. Pero con el tiempo esa imagen se desmoronó, el hombre cambió, su tono se volvió violento, controlador, y terminó por convertirse en una sombra oscura de la que no podía escapar. Una noche levantó la mano contra ella. Ese golpe fue suficiente para entender que debía irse, aunque no supiera a dónde. Negó a su propio hijo, dijo Laura, con una sonrisa triste que no llegaba a los ojos. Tuvo el descaro de decir que no era suyo. Como si hubiera estado con otro. Pero él controlaba cada cosa que hacía, hasta mis pasos en el suelo. Las manos le temblaban mientras hablaba. Daniel, sintiendo la tensión, soltó un pequeño quejido. Laura lo estrechó contra su pecho, murmurándole algo tan suave que ni ella misma lo escuchó bien, unas palabras que sonaban a consuelo, aunque su corazón no terminara de creerlas. Después de una pausa, continuó. Y su madre, desde el principio me miró con desprecio. Decía que yo no era digna de su hijo, que era una intrusa. Cuando supo del embarazo, quiso que me deshiciera del bebé. Pero no pude. No tenía derecho a decidir eso. El niño no tiene la culpa de nada. Se quedó callada mirando la lluvia caer, como las gotas se deslizaban por el vidrio de la parada y formaban caminos torcidos. En su voz ya no había lágrimas, pero sí una fuerza contenida, la de alguien que ha sobrevivido demasiado. Cuando todo se volvió insoportable, siguió, tomé al niño una madrugada y me fui. No avisé a nadie, ni siquiera a una vecina. Solo quería respirar sin miedo. Raúl escuchaba en silencio. No interrumpía.
Sabía que en momentos así lo mejor era dejar que las palabras encontraran su salida. Había oído historias duras antes, pero cada una dejaba una huella distinta. Había algo en Laura, una mezcla de fragilidad y coraje, que lo tocaba profundamente. ¿Tienes algún lugar donde pasar la noche?, preguntó por fin, con voz suave. ¿Algún familiar, algún amigo? Ella bajó la mirada, moviendo apenas la cabeza. Se notaba que le costaba admitirlo. Después de que murieron mis padres, conseguí una casa pequeña. Era vieja, pero era mía. Y fui tonta, la vendí para ayudar a él y a su madre. Pensé que lo hacíamos por nosotros. Pero cuando se quedaron con el dinero, simplemente me echaron. Ya no me necesitaban. En el rostro de Raúl apareció una mezcla de impotencia y ternura. Se inclinó un poco hacia ella y habló con decisión. Mira, esto no puede seguir así. Ven a mi casa. No te voy a dejar en la calle con el niño. Laura lo miró con sorpresa. No esperaba una propuesta así. No, por favor, no quiero molestarte. Ya has hecho demasiado. De verdad, no pasa nada, insistió él. Mi casa está vacía casi todo el tiempo. Hay una habitación libre, limpia. No voy a quedarme tranquilo sabiendo que tú y el pequeño duermen en la calle. Vamos, no discutas. Laura dudó unos segundos. Parecía debatirse entre la desconfianza y la necesidad. Al final respiró hondo y asintió despacio. Decidió confiar una vez más, aunque la vida ya le había enseñado lo caro que podía costar hacerlo. El autobús arrancó, y el sonido del motor llenó el silencio. El trayecto duró casi una hora. Raúl vivía en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Después del divorcio, su exmujer se había quedado con casi todo, y él con aquella vivienda que muchos habrían considerado una ruina. Pero él la había ido reparando con paciencia, pintó las paredes, cambió los muebles viejos, colgó cortinas nuevas. Puso su esfuerzo en cada rincón, como si al hacerlo intentara recomponer su propia vida. Cuando llegaron, no lo dudó ni un momento. Le ofreció su habitación a Laura y al niño, y él se instaló en el sofá del salón. La calefacción allí no funcionaba bien, pero no se quejó. Se cubrió con 2 mantas y se convenció de que podía resistir el frío. Esa noche, sin embargo, fue larga. Daniel lloraba sin parar, se retorcía en brazos de su madre. Laura iba y venía por el pasillo, con los ojos cansados y las manos temblorosas. ¿Y si está enfermo?, susurró angustiada, mientras lo acunaba una y otra vez. Raúl se levantó varias veces, incapaz de dormir. Cuando el amanecer tiñó la ventana de un gris pálido, el llanto del niño por fin cesó. Entonces él fue a la cocina, preparó 2 tazas de café y volvió junto a Laura. Creo que deberíamos llevarlo al médico, dijo con calma. Más vale prevenir que lamentarlo después. Ella asintió con los ojos enrojecidos, sin fuerzas para discutir. Por suerte, Raúl aún conservaba su viejo coche, un modelo antiguo que había reparado con sus propias manos. No era bonito, ni rápido, pero arrancaba y los llevaba a donde hiciera falta. Y en ese momento, eso era lo único que importaba. En el camino hacia el hospital, Daniel comenzó a llorar de nuevo. El llanto era agudo, cansado, como si el pequeño sintiera el peso de toda la tensión de su madre. Laura, con el rostro pálido por la falta de sueño, lanzó a Raúl una mirada llena de disculpa y preocupación. «Perdóname, por favor», murmuró, intentando calmar al niño con suaves balanceos. «No queríamos molestarte tanto. Seguro estás cansado de nosotros». Raúl le respondió con una sonrisa tranquila, la clase de sonrisa que no busca consolar con palabras, sino con serenidad. Movió la cabeza y dijo despacio: «No digas eso. No me molesta. Lo importante es que el niño esté bien. Vamos a resolverlo, ¿sí?». Laura asintió, apretando a Daniel un poco más fuerte, como si esas palabras le dieran algo de aire. Cuando llegaron al hospital, Raúl apagó el motor pero no se quedó esperando dentro del coche. Decidió acompañarla. No podía dejarla sola con un bebé en brazos, con la lluvia cayendo todavía en ráfagas finas y frías. Subieron juntos por el pasillo del edificio, en silencio, hasta que una voz femenina, cortante y cargada de sorpresa, los detuvo. «¿Raúl? No puede ser. Eres tú». Él se giró, y por un instante su respiración se cortó. Frente a él estaba Ofelia,
su exmujer. La reconoció de inmediato, aunque había pasado tiempo. Su aspecto seguía impecable, el cabello perfectamente recogido, un abrigo caro, y en los brazos una niña de apenas 2 años que escondía la cara contra su cuello. Ofelia lo observó con una media sonrisa en la que se mezclaban el sarcasmo y el triunfo. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Encontrarte precisamente aquí, en un hospital infantil. ¿Quién lo habría imaginado? Sí, es curioso, respondió él con calma contenida. Sobre todo porque recuerdo que tú solías decir que no querías hijos. Que la maternidad no era lo tuyo. Ofelia alzó una ceja y sonrió con desdén. Las cosas cambian, Raúl. Apareció alguien que realmente valía la pena, y con él, sí quise tener un hijo. No todos los hombres inspiran confianza, ya sabes. Raúl no respondió. Sabía que discutir con ella era inútil. Esa frialdad suya era la misma de siempre, la que un día había destruido lo que quedaba de su matrimonio. Para Ofelia, la vida se medía en precios, no en sentimientos. Siempre había querido un marido que la llenara de regalos, no uno que soñara con construir un restaurante desde cero. Cuando él prefería ahorrar para invertir en su proyecto, ella lo llamaba tacaño, sin ambición, un hombre aburrido. Y un día simplemente se fue. Sin llanto, sin adiós, como quien cambia de casa o de vestido. Encontró a otro, un empresario mayor, con dinero y poder. Y sobre todo, con el deseo de tener un heredero. Por eso Ofelia decidió ser madre, no por amor, sino por conveniencia. Ahora, frente a Raúl, lo miraba con una satisfacción cruel. Sus ojos se desviaron hacia Laura, que permanecía un poco apartada, con el niño acurrucado contra el pecho. La observó de arriba abajo, con una sonrisa torcida. Tú siempre fuiste diferente, dijo cruzando los brazos. Pero no pensé que llegarías tan bajo. ¿Quién es ella? ¿Otra de tus almas perdidas? ¿Te dedicas a recoger mujeres con bebés? Siempre tan generoso, siempre jugando a ser el salvador. Laura bajó la mirada de inmediato, incómoda, deseando desaparecer. Creo que mejor entro ya, el médico nos está esperando, murmuró en voz baja. Dio media vuelta y se alejó con pasos rápidos, sin mirar atrás. El aire parecía haberse vuelto pesado entre los tres. Raúl la siguió con la mirada unos segundos y luego volvió hacia Ofelia. Su voz sonó tensa, pero sin gritar, como si cada palabra contuviera meses de rabia contenida. ¿De verdad, no te cansas? Te marchaste. Elegiste tu camino, tu dinero, tu vida. Entonces vive con eso. ¿Por qué sigues entrometiéndote en la mía? Ofelia lo miró con una mueca burlona. Porque me cuesta creer en lo que te has convertido. Te arruinaste, perdiste el negocio, y ahora te paseas con cualquiera. Pero bueno, supongo que eso te representa. Siempre fuiste un fracasado, Raúl. Solo que antes sabías disimularlo mejor. Las palabras le golpearon con fuerza. Raúl sintió una presión en el pecho, una rabia profunda que llevaba demasiado tiempo callando. Dio un paso hacia ella, mirándola directo a los ojos, y habló en voz baja, con una calma tensa que dolía más que un grito. No tienes ni idea del daño que hiciste. Me traicionaste cuando más necesitaba apoyo, cuando el mundo se me caía encima. Y ahora vienes aquí, con aires de superioridad, fingiendo que ganaste algo. Pero no ganaste nada, Ofelia. Por dentro estás vacía. Y lo sabes. Ella retrocedió un poco. Por un momento se le escapó una sombra de miedo, aunque intentó cubrirla con una sonrisa altiva. Luego, en un acto teatral, alzó la voz de repente. «Ayuda. Este hombre me está amenazando. Por favor. Alguien que venga. Tiene intención de llevarse a mi hija». En cuestión de segundos apareció un guardia del hospital. No entendió la situación, solo vio a una mujer asustada con una niña llorando y a un hombre con expresión tensa. Se acercó bruscamente, sujetó a Raúl por los brazos y lo empujó hacia atrás. «Está mintiendo», alcanzó a decir Raúl, intentando mantener la calma. «Solo hablábamos. No hice nada». Pero el guardia no lo escuchó. Su prioridad era la mujer con la niña, y el protocolo era claro. «Si vuelves a causar problemas, llamaré a la policía». «¿Está claro?», le dijo con voz dura mientras lo empujaba hacia la salida. Raúl salió sin oponer resistencia. No quería empeorar las cosas.
Desde la puerta vio cómo Ofelia lo observaba con esa sonrisa congelada de quien cree haber ganado. Pero detrás de su aparente triunfo, él alcanzó a ver algo más, una grieta. Tal vez miedo. Tal vez culpa. Y mientras la lluvia volvía a golpear los cristales del hospital, Raúl respiró hondo. Sintió una mezcla amarga de humillación y alivio. Por primera vez, supo con certeza que el pasado ya no podía herirlo más. Afuera el viento seguía soplando con fuerza, arrastrando las últimas gotas de una lluvia corta pero helada. El aire tenía ese olor metálico que deja el agua al tocar el asfalto. Raúl permanecía de pie, inmóvil, empapado hasta los hombros. No hacía ningún intento por cubrirse. Solo miraba hacia el suelo con una mezcla de cansancio y amargura. En su mente resonaba una sola frase, repetida una y otra vez, como un eco que no se apaga. Qué amargada puedes llegar a ser, Ofelia, y qué alivio tan grande no tenerte ya en mi vida. Suspiró despacio, intentando que el aire lo vaciara de todo ese peso acumulado. Aún así, sentía que el pasado tenía la mala costumbre de colarse incluso cuando uno creía haber cerrado todas las puertas. Ofelia se había marchado hacía mucho, pero bastaba un simple encuentro para que el veneno volviera a recorrerle la sangre. No había terminado de recomponerse cuando vio a Laura aparecer desde la entrada del hospital. Caminaba con pasos lentos, la mirada baja, los hombros vencidos. En su rostro se adivinaba que las noticias no eran buenas. Daniel tiene fiebre, dijo apenas al llegar junto a él, con la voz débil. El médico dice que sí, que se enfermó. Es culpa mía, no lo abrigué bien, debería haber tenido más cuidado. Raúl se acercó sin dudarlo y le puso una mano en el brazo. Tranquila, dijo con voz suave. No te castigues así. Los niños se enferman, es normal. Lo importante es que ya sabemos que tiene y podemos tratarlo. Aún me queda algo de dinero del último sueldo, alcanzará para comprar lo que haga falta. Laura bajó la mirada, avergonzada. Siempre me siento una carga, murmuró. Parece que no hago más que complicarte la vida. Él negó con la cabeza, con una sonrisa que tenía más ternura que palabras. No digas eso. Desde que tú y Daniel están conmigo, por primera vez en mucho tiempo siento que mi vida tiene sentido. Antes solo sobrevivía, ahora vivo. Así que, por favor, no pienses que eres un problema. Laura lo miró por un momento, y en sus ojos cansados apareció una chispa de calidez, algo que había estado apagado durante días. Gracias, Raúl. De verdad, sin ti no sé qué haría. Nos ayudas más de lo que imaginas, susurró conteniendo las lágrimas. Esa noche, después de pasar por la farmacia y conseguir los medicamentos, regresaron a casa. El tratamiento que el médico había recetado empezó a hacer efecto más rápido de lo esperado. Daniel, agotado, durmió profundamente, sin fiebre ni tos. Por fin, Laura pudo descansar también. Se quedó dormida en la misma cama, con la cabeza apoyada junto a la de su hijo, respirando con tranquilidad por primera vez en días. La mañana siguiente llegó con una luz suave, tibia, que se filtraba por las cortinas. En la casa reinaba una calma nueva, distinta. Ya no era solo un techo sobre sus cabezas, había una sensación de hogar, hecha de pequeños gestos, de cuidado, de silencio compartido. El aroma del té caliente, el murmullo de la tetera, el sonido pausado de la respiración del niño, todo eso creaba una paz que hacía mucho no conocían. Con el paso de los días, Raúl empezó a notar que los ahorros se reducían más rápido de lo que pensaba. Había que pagar las medicinas, la comida, los gastos del día a día. Y por primera vez en mucho tiempo sintió con claridad que no podía pensar solo en sí mismo. Ahora había dos personas que dependían, al menos en parte, de él. Sabía que tenía que volver a trabajar. Pero al mirar su agenda, se dio cuenta de que casi todo lo que había construido antes del fracaso de su restaurante se había esfumado. Los contactos, las llamadas, los supuestos amigos. Antes, su teléfono sonaba a todas horas, siempre había una propuesta, una invitación, una reunión. Ahora, el silencio era absoluto. Lo más doloroso era comprobar que quienes primero se habían alejado eran los que más dinero tenían, los que antes se mostraban generosos en los buenos tiempos. Sin embargo, no todos lo habían olvidado. Entre los antiguos empleados, algunos aún lo recordaban con afecto. Uno de ellos,
un cocinero joven con quien había compartido largas jornadas en la cocina del restaurante, lo llamó una tarde para ofrecerle algo. No es mucho, lo sé, le dijo aquel hombre con una mezcla de timidez y culpa. Pero conozco a alguien que necesita personal en un café de carretera. Es un sitio pequeño, el sueldo no es gran cosa, pero al menos es trabajo seguro. Si quieres, hablo por ti. Raúl lo escuchó con atención, sintiendo un nudo en la garganta. No era el tipo de oferta que habría aceptado años atrás, pero ahora lo valoraba como si le estuvieran dando una oportunidad de volver a respirar. De verdad, gracias, respondió con sinceridad. No tienes idea de lo importante que es esto para mí. Gracias por no olvidarte, por no darme la espalda cuando tantos lo hicieron. El cocinero sonrió y le estrechó la mano con fuerza. A veces la vida da vueltas, amigo. Hoy te toca empezar de nuevo. Y estoy seguro de que saldrás adelante. Raúl asintió. En su interior, algo se encendía otra vez. Tal vez no era esperanza del todo, pero sí la sensación de estar moviéndose, de volver a avanzar después de tanto tiempo detenido. Durante los días siguientes, mientras Raúl trabajaba fuera, Laura se propuso transformar aquella casa que hasta entonces parecía un lugar de paso más que un hogar. Desde el primer momento notó que el ambiente llevaba la huella de una vida solitaria, paredes desnudas, muebles colocados sin intención, una mesa donde apenas quedaban marcas de convivencia. Todo tenía un aire frío, impersonal. Sin pensarlo demasiado, decidió encargarse de todo. Quería que el espacio respirara, que cada rincón transmitiera algo más que rutina. Empezó con una limpieza profunda, abrió las ventanas para dejar entrar el aire fresco, movió los muebles pesados que hacía tiempo no se tocaban, y limpió cada superficie hasta que el olor del polvo fue sustituido por el de jabón y flores. No tardó en darse cuenta de que el orden no era suficiente, hacía falta calidez. Así que, con lo poco que tenía ahorrado, compró unas cortinas sencillas, de tela gruesa y color crema, que dejaban pasar la luz sin robar la intimidad. Reacomodó los pocos cuadros que quedaban, puso una manta sobre el sofá y unas flores en un jarrón. Cuando terminó, se detuvo en el umbral del salón y sonrió. La casa había cambiado. Ahora tenía alma. Cada noche, Raúl regresaba agotado. Sus manos mostraban la dureza del trabajo y sus ojos, el cansancio acumulado de los turnos largos. Pero al abrir la puerta, siempre encontraba lo mismo, una luz encendida, el olor de la cena recién hecha y el sonido suave de la voz de Laura. ¿Cómo te fue hoy?, preguntaba ella cada vez, mientras servía el plato y se aseguraba de que se sentara a comer. Fue un día pesado, solía responder él, a veces con una mueca cansada, a veces con una risa breve. El coche se descompuso otra vez, pero al menos logré arreglarlo antes del cierre. Ella lo escuchaba sin interrumpir, con atención genuina. A veces se reía con sus anécdotas del trabajo, otras, le ofrecía silencio, el tipo de silencio que acompaña y no pesa. En esos momentos, Raúl sentía que el cansancio se le deslizaba poco a poco del cuerpo. Por primera vez en años, alguien lo esperaba. Gracias por todo esto, le decía él en alguna de esas noches tranquilas. Por ti y por Daniel, me levanto cada mañana con ganas, aunque me duelan hasta los huesos. Laura lo miraba con ternura, y con voz baja, respondía. Nos das mucho más de lo que crees. Y no hablo solo de techo o comida. Desde que llegamos, no me siento sola. Así, día a día, fueron encontrando un ritmo. No era una vida fácil, ni cómoda, pero sí llena de sentido. Había respeto, compañía y la sensación de estar reconstruyendo algo desde el fondo. En otro rincón de la ciudad, las cosas no iban tan bien para Samuel. Lo que antes era seguridad se había convertido en obstinación. Siempre había confiado en su propio juicio, convencido de que sabía más que nadie. Pero esa misma confianza comenzó a volverse contra él. Primero decidió subir los precios del restaurante, convencido de que así atraería a una clientela selecta. Pero su plan fracasó rápidamente, incluso los clientes de siempre empezaron a desaparecer. Si no pueden pagar, que se vayan, murmuraba con soberbia, sin admitir errores. No quiero mediocres en mi local. Prefiero pocos, pero de calidad. Decía esas palabras con el aire de quien cree tener el control absoluto. Pero la realidad era otra, la competencia crecía, los comensales se iban a otros lugares y las mesas vacías se multiplicaban.
Luego vino la segunda serie de errores. Samuel comenzó a cambiar los muebles caros por otros más ostentosos, creyendo que el lujo salvaría el negocio. Despidió a los empleados que osaron darle consejos, tachándolos de ingratos. Con cada decisión impulsiva, el restaurante perdía equilibrio, y lo que antes era una empresa sólida empezó a hundirse. Las ganancias mensuales cayeron tan bajo que apenas alcanzaba para pagar los sueldos. En un intento desesperado, redujo el personal aún más, convencido de que así lograría equilibrar las cuentas. Pero los resultados solo empeoraron. ¿Qué está pasando aquí?, gritó una tarde mientras caminaba de un lado a otro por su oficina. Todo me sale mal, todo se viene abajo, y nadie hace nada bien. Valentina, su amante, estaba sentada en un rincón, observando con gesto tenso. No decía nada, pero en su interior lo entendía todo. El problema no eran los empleados, ni los precios, ni el mercado. El problema era él. Sin embargo, conocía demasiado bien su temperamento como para decírselo en voz alta. Bastaba una palabra mal puesta y terminaría echándola también. Esperó a que se calmara un poco y se acercó despacio. Le apoyó una mano en el hombro y dijo con voz suave: «Quizás deberías probar algo diferente. No todo está perdido, solo es cuestión de adaptarse. Podrías buscar a alguien con experiencia real en este tipo de negocios, alguien que te oriente». Él se giró de golpe. «¿Estás insinuando que no sé lo que hago?» «No, claro que no», respondió rápido, midiendo cada palabra. «Solo pienso que un punto de vista nuevo puede ayudarte. No puedes hacerlo todo solo, Samuel. Ni los mejores lo hacen». Hubo un silencio largo. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Samuel no respondió enseguida, pero la idea empezó a prender dentro de él. Y entonces, como un reflejo, recordó a Raúl. Aquel hombre del que una vez se había burlado por su excesiva prudencia. El mismo a quien le había comprado el restaurante, convencido de que podía hacerlo mejor. Durante unos segundos, se quedó mirando por la ventana, sin decir nada. Luego, con un gesto pensativo, murmuró para sí mismo: «Tal vez, ese tipo era más listo de lo que pensé». Una chispa de esperanza, o de orgullo herido, lo empujó a considerar lo impensable: buscar la ayuda del mismo hombre al que había desplazado. Al día siguiente, Samuel decidió que ya no podía seguir postergando aquella conversación. Tomó el teléfono, y sin avisar a nadie, marcó el número de Raúl. Llevaba días dándole vueltas a la idea, y aunque lo disfrazaba de un asunto formal, en el fondo sabía muy bien lo que quería: convencerlo de que volviera a trabajar con él. El tono de su voz, cuando Raúl contestó, fue el mismo de siempre: firme, autoritario, seguro. Fingió naturalidad, pero detrás de sus palabras se notaba la ansiedad de quien teme ser rechazado. «Raúl, tengo algo importante que decirte. Ven por unas cosas que dejaste aquí, y de paso hablamos. Creo que puede interesarte». Raúl dudó unos segundos, pero al final aceptó. Quería cerrar de una vez ese capítulo. Cuando se encontraron en el restaurante, el ambiente estaba cargado. Samuel lo recibió con una sonrisa forzada, de esas que no llegan a los ojos. «Escucha, he estado pensando», empezó él, cruzando los brazos. «Tú y yo podríamos trabajar juntos otra vez. Sé que cometí errores, pero ahora tengo una propuesta seria. Considéralo una nueva oportunidad, no la desperdicies». Su voz sonaba con ese tono de falsa generosidad que usaba cada vez que quería parecer magnánimo. Creía que hablaba desde una posición de poder, convencido de que Raúl agradecería su gesto. Pero Raúl lo miró en silencio unos segundos antes de responder. En sus ojos no había duda, ni enojo siquiera, solo una calma firme. «No, Samuel. No pienso volver. No quiero trabajar en un lugar donde la gente se trata como si no valiera nada. Ya pasé por eso una vez, y no voy a repetirlo. Además, no podría hacerlo para alguien que solo se respeta a sí mismo». Samuel palideció. No estaba acostumbrado a que le hablaran así. Su mandíbula se tensó y apretó los puños, intentando contener la rabia. «¿Sabes a quién le estás diciendo que no?», murmuró, alzando la voz poco a poco. Raúl asintió despacio. «Claro que lo sé. Le estoy diciendo que no a un hombre que perdió el corazón hace mucho tiempo». No esperó respuesta. Dio media vuelta, se dirigió hacia la puerta y se marchó sin mirar atrás.
Samuel se quedó quieto, observando cómo se alejaba. La expresión en su rostro se transformó, el orgullo herido, la rabia y el resentimiento se mezclaban en sus ojos oscuros. Murmuró entre dientes, casi sin darse cuenta. No te preocupes, ya veremos quién ríe al final. Apretó la mandíbula y se quedó un rato mirando el suelo, como si buscara una manera de vengarse. Y en su interior, aquella frase resonó una y otra vez, alimentando su rencor. Esa misma noche, Laura estaba en casa. El día había sido largo, había bañado a Daniel, recogido los juguetes, preparado la cena, y finalmente, cuando el silencio volvió al hogar, se sentó en el sofá con una manta y un suspiro de alivio. El reloj marcaba casi las 10 cuando el teléfono empezó a vibrar sobre la mesa. Miró la pantalla y su cuerpo se tensó al instante. El nombre que aparecía allí era el último que quería ver. Durante unos segundos no supo qué hacer. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Dudó entre dejar que sonara o responder de una vez para acabar con aquello. Finalmente, la curiosidad, o quizás la necesidad de cerrar una herida, pudo más. Contestó con voz seca. ¿Qué necesitas? Del otro lado, la voz de Hernán sonó algo insegura, con un temblor que no era del todo fingido. Laura, escúchame, por favor. Sé que te fallé. He hecho muchas cosas mal, cosas de las que me arrepiento cada día. No supe cuidarte, ni valorarte. Pero te lo juro, he cambiado. Quiero que volvamos a intentarlo, te necesito. En la habitación desde donde llamaba, su madre, Berta, estaba sentada a su lado. Lo observaba con los brazos cruzados, dándole indicaciones con la mirada. Levanta la voz, dile que la amas, no te rindas. Laura respiró hondo y cerró los ojos. ¿Eso era lo que querías decirme?, respondió finalmente, sin emoción. Hernán se apresuró, sintiendo que se le escapaba el control. Te lo digo de corazón. Te amaba entonces y te amo ahora. Solo que en aquel tiempo estaba perdido, no entendía nada. Pero ahora lo veo claro, tú y Daniel son lo más importante. No puedo vivir sin ustedes. Ella lo escuchó en silencio, con una mezcla de tristeza y cansancio. Recordó los gritos, las humillaciones, las noches en que se sentía pequeña y sin salida. Todo aquello regresó a su mente como un eco doloroso. Hernán, ya no tiene sentido, dijo finalmente, con voz serena pero firme. No quiero volver atrás. Ya me hiciste suficiente daño. No me llames más. Todo está dicho. Colgó el teléfono despacio, pero su mano temblaba. Se quedó mirando la pantalla unos segundos más, hasta que el brillo se apagó. Luego respiró hondo y se llevó una mano al pecho, intentando calmar el temblor que la recorría. Había sobrevivido, pero revivir esos recuerdos todavía dolía. Del otro lado, Hernán se quedó inmóvil unos instantes antes de lanzar el teléfono sobre el sofá con furia. Te lo advertí, mamá, gruñó. Sabía que no iba a creerme. Fue una pérdida de tiempo. Berta se giró de inmediato, irritada. ¿Y eso es todo? ¿Así te rindes? Llama otra vez. No vas a conseguir nada si te comportas como un niño. Haz lo que te dije. Hace unos días, Hernán se metió en un problema tan serio que su vida cambió por completo. No era una simple complicación ni un malentendido pasajero, ahora enfrentaba la posibilidad real de ser condenado. Y para evitarlo necesitaba una coartada convincente, algo que lo salvara del desastre. Su madre, Berta, estaba decidida a no permitir que su hijo cayera. Siempre había sido una mujer fuerte, práctica, capaz de todo con tal de protegerlo. Así que ideó una solución que rozaba lo imposible: convencer al juez de que Hernán había pasado aquella noche en casa, junto a su esposa y su hijo, como un hombre de familia ejemplar. Tenemos que lograr que el juez crea que estuviste con Laura esa noche. ¿Entiendes? Si ella no lo confirma, todo estará perdido, dijo Berta con una voz que mezclaba urgencia y determinación. Hernán se quedó en silencio. Cerró los ojos, respiró profundamente y apretó los puños. Luego, sin decir palabra, tomó el teléfono. Marcó el número de Laura una vez, después otra, pero ella no contestó. Al final, todo tengo que hacerlo yo sola, murmuró Berta, levantando las manos con frustración. Pasaron varias horas. Laura, que intentaba concentrarse en sus cosas, vio cómo la pantalla del teléfono volvía a encenderse. Esta vez no era Hernán.
Era un nombre que preferiría no volver a ver, su suegra. Dudó unos segundos antes de responder, pero finalmente contestó. Laura, querida, te extraño mucho, y también a nuestro pequeño. Por favor, vuelve a casa. Cometimos errores, lo sé, pero podemos arreglarlo. Hernán está destrozado, créeme, ha cambiado. Esta vez es diferente, dijo Berta con una dulzura que sonaba extraña, forzada. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida. Sonaba afectuosa, casi tierna, pero Laura sentía el hielo detrás de esa voz. No era cariño, era manipulación disfrazada de amor. Un año atrás, tal vez habría creído en esas promesas. Tal vez habría vuelto, esperando que el tiempo borrara los golpes y las lágrimas. Pero ahora todo era distinto. Había aprendido a reconocer la falsedad detrás de los gestos amables. Había vivido demasiado para volver a caer en los mismos errores. No. Bajo ninguna circunstancia, respondió con la voz temblorosa, pero segura. Luego colgó sin escuchar más. El silencio que siguió fue un alivio momentáneo. Sin embargo, no duró mucho. Hernán y su madre no se daban por vencidos tan fácilmente. El teléfono no dejaba de sonar. Laura intentó ignorarlo, pero la insistencia fue agotadora. Hasta que, cansada, decidió bloquear ambos números. Raúl, que estaba a su lado, notó su expresión tensa cada vez que el teléfono vibraba. ¿Qué pasa?, preguntó con suavidad, observándola con preocupación. Laura no tuvo más remedio que contarle todo. Le explicó lo ocurrido, cómo su ex y su suegra habían aparecido de repente, pidiendo perdón y tratando de hacerla volver. ¿Y qué les dijiste?, preguntó él, mirándola fijamente, esperando una respuesta que le diera tranquilidad. Solo imaginar la posibilidad de que Laura pudiera cambiar de opinión le dolía. Sentía como se le encogía algo en el pecho. No soportaba la idea de perderla. No quiero verlos. Ni ahora, ni nunca, dijo Laura con firmeza, sin dudar ni un segundo. Raúl soltó el aire lentamente. Aquellas palabras eran justo lo que necesitaba oír. Era su manera de decirle que estaba con él, que no pensaba volver atrás. Pero ni Hernán ni Berta eran personas que se dieran por vencidas. Había demasiado en juego, la libertad. Ambos decidieron llevar su plan hasta el final. Comenzaron a llamar a todos los conocidos de Laura, incluso a viejos amigos con los que hacía años no hablaban. Nada dio resultado. Nadie sabía nada de ella, o al menos nadie quiso hablar. Desesperada, Berta tomó una decisión más drástica: contratar a un detective privado. Le encargó que averiguara dónde vivía Laura, con quién estaba y qué hacía. No pasó mucho tiempo antes de que el detective les diera una pista. Los llevó hasta un restaurante donde trabajaba alguien conocido. Vaya, qué coincidencia, dijo Hernán con una sonrisa irónica. Este lugar lo maneja Samuel, un compañero mío del colegio. Seguro que no se negará a ayudarnos si se lo pedimos como es debido. Y efectivamente, Samuel no mostró el menor reparo. Sin dudar, les entregó la dirección. Ese día, Raúl estaba en el trabajo, ocupado como siempre. Laura se había quedado sola en casa con el niño. Generalmente era muy cuidadosa, antes de abrir la puerta siempre miraba por la mirilla. Pero justo en ese momento el pequeño empezó a toser con fuerza, y distraída por el susto, abrió sin pensar. Al otro lado del umbral estaban ellos. Hernán y Berta. Justo las dos personas que menos quería ver en su vida. Su primer impulso fue cerrar de golpe, pero Hernán fue más rápido, metió el pie para impedirlo. Tranquila, linda, dijo con una sonrisa cargada de falsa confianza. ¿Así recibes a alguien que te quiso tanto? Antes no eras tan fría. Laura dio un paso atrás, con el corazón acelerado. ¿Qué quieren? ¿Por qué vinieron a mi casa?, preguntó con voz temblorosa, intentando mantener la calma. Intentó hacerlos salir, pero ellos hablaban sin parar, insistentes, alzando la voz. Los vecinos podían escuchar cada palabra, y eso era justo lo que ella quería evitar. Venimos por ti. Es hora de volver con nosotros, declaró Berta, con un tono autoritario, muy distinto al que había usado por teléfono. Ya no quedaba ni rastro de dulzura en su voz. No había cariño, ni siquiera hipocresía amable. Solo una orden: que Laura regresara con ellos, como si no tuviera elección. Berta, sin pedir permiso, tomó en brazos al nieto,
como si fuera suyo. Mientras tanto, Hernán comenzó a moverse por la habitación, mirando alrededor, tocando cosas, tomando el bolso de Laura como si ya diera por hecho que ella se iría con ellos. El aire se volvió denso. Nadie sabía cómo iba a terminar aquello. Y tal vez habría acabado muy mal si Raúl no hubiera regresado a casa antes de lo previsto. Abrió la puerta, y en un segundo, comprendió la situación. ¿Qué demonios creen que están haciendo?, preguntó con voz baja, pero cargada de tensión. ¿No les da vergüenza presentarse aquí después de todo lo que le han hecho a Laura? Laura reaccionó al instante. Con un movimiento rápido, quitó al niño de los brazos de Berta. El pequeño, al sentir la tensión, rompió a llorar. Ella lo abrazó con fuerza, tratando de tranquilizarlo. «Ella es mi prometida», exclamó Hernán, aunque su tono ya no sonaba tan seguro. «¿Tu prometida?», respondió Raúl, acercándose despacio, con la mirada fija en él. «Entonces explícame una cosa, si tanto la querías, ¿por qué la dejaste sola con un niño y nunca volviste a preocuparte por ella? ¿Dónde estuviste todo este tiempo, prometido?». Hernán no supo qué responder. Balbuceó algo incoherente, bajó la mirada y terminó escondiéndose detrás de su madre, como un niño que busca refugio. «Volveremos», murmuró al marcharse, mientras bajaban las escaleras. Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó como un peso sobre la casa. Raúl pasó un brazo por los hombros de Laura, intentando transmitirle calma. «¿Estás bien? ¿No te hicieron daño?», preguntó con ternura. «Sí, estoy bien», susurró ella, meciendo al niño entre sus brazos. «Pero esto me parece muy extraño. No creo que Hernán haya aparecido por arrepentimiento. Hay algo detrás de todo esto, y no me gusta». Raúl asintió, pensativo. También sentía que algo no cuadraba. «Por favor, no abras la puerta a nadie más», dijo en voz baja. «Solo a mí, ¿de acuerdo?». Laura asintió sin dudar. Ya entendía que debía extremar las precauciones. «Aún no comprendo cómo supieron dónde estoy», comentó pensativa. «Yo no le di esta dirección a nadie». «Hoy en día es fácil rastrear cualquier cosa», respondió Raúl con amargura. «Y si alguien tenía prisa por encontrarte, seguro lo consiguió». Esa noche, la tensión no se disolvió. Mientras Laura intentaba dormir, en otro lugar de la ciudad, Hernán, su madre y Samuel se reunían en el restaurante vacío. Las luces estaban bajas, y las sombras hacían el ambiente aún más pesado. Ninguno de los tres había ido allí por cortesía. La conversación no tardó en tomar el rumbo esperado. Pronto todos coincidieron en un punto: el verdadero obstáculo era Raúl. «Así que ese tipo también te está molestando», comentó Samuel, moviendo la copa con una sonrisa torcida. «Entonces ha llegado la hora de darle una lección que no olvide». Hernán lo miró con determinación. En su mente todo estaba claro. Si conseguía apartar a Raúl, Laura se quedaría sin apoyo, vulnerable, asustada, y volvería a ser fácil de controlar. «Volverá a mí, lo sé», pensó con frialdad. La decisión se tomó casi sin palabras. Acordaron trabajar juntos. Conseguir acceso al dueño del café donde trabajaba Raúl resultó sorprendentemente sencillo. Al final, el dinero sigue siendo el lenguaje más convincente, sobre todo en los lugares donde las puertas se abren a quien sabe pagar por ellas. El día siguiente empezó para Raúl como cualquier jornada normal. Amaneció temprano, se vistió con calma y salió rumbo al café donde trabajaba desde hacía ya varios años. Llegó antes de la hora, como de costumbre. Encendió las luces, abrió las ventanas, comprobó que las máquinas funcionaran bien y contó el dinero en la caja. Todo estaba exactamente donde debía estar. Conocía ese lugar de memoria, cada mesa, cada rincón, cada cliente habitual. Había trabajado allí tanto tiempo que ya era parte del ambiente, y lo mejor era que todos lo respetaban, desde los compañeros hasta los jefes. La mañana transcurrió sin sobresaltos. Preparaba cafés, servía pasteles, sonreía a los clientes, limpiaba mesas. Todo marchaba con la tranquilidad rutinaria de siempre. Al caer la tarde, cuando el ritmo bajaba y el murmullo del local se hacía más relajado, el encargado lo llamó desde la barra. «Raúl, ven un momento, necesito hablar contigo», le dijo con tono serio. Raúl se acercó secándose las manos con el trapo. «Va a venir una persona importante», explicó el jefe,
bajando la voz como si compartiera un secreto. Quiero que te encargues tú. Atiéndelo con cuidado, todo tiene que salir perfecto. No quiero errores hoy. Raúl frunció el ceño, sorprendido. No era precisamente un lugar donde se reunieran políticos o empresarios. Pero no preguntó nada. Simplemente asintió, como hacía siempre. 10 minutos más tarde, el misterioso cliente apareció. Era un hombre grande, de hombros anchos y traje caro. Llevaba un maletín negro en la mano y un gesto tenso en el rostro. Caminaba con aire de autoridad, como alguien acostumbrado a ser obedecido. Raúl lo recibió con educación, sonrió y lo condujo a una mesa apartada. Tomó el pedido, sirvió el café con precisión y se mantuvo atento sin resultar molesto. El cliente habló poco, apenas una frase cortés, pero al marcharse asintió con satisfacción y dejó una propina generosa. Raúl se sintió aliviado. Todo había salido bien. Regresó a la barra, se apoyó un momento y se permitió un pequeño descanso. Las mesas estaban casi vacías, el ruido del local se había calmado. Pero la tranquilidad duró poco. El mismo hombre volvió a entrar de golpe, con la cara roja y los ojos desorbitados. ¿Dónde está mi dinero?, gritó, agitando el maletín con furia. Aquí dentro había una suma grande, y ahora no hay nada. Nada. Abrió el maletín frente a todos. Dentro solo quedaba polvo y papeles sueltos. Esto no puede ser. Alguien de aquí me robó, rugió señalando a los empleados. Los murmullos llenaron el local. Raúl dio un paso al frente, intentando entender. Señor, yo mismo le serví. Todo estuvo normal cuando se fue. Tal vez ocurrió algo fuera, en la calle, dijo con calma, aunque sentía el corazón golpearle el pecho. En ese momento apareció el dueño del café, alarmado por el escándalo. Miró al cliente y luego a Raúl con una mezcla de rabia y preocupación. ¿Sabes quién es este hombre?, susurró con irritación. Te encargué una tarea sencilla y míralo, ahora todo se ha complicado. No he hecho nada malo, respondió Raúl con voz firme. Todo fue correcto. No toqué nada. Hay que revisar lo que pasó fuera del local. El dueño lo observó unos segundos y luego habló con frialdad. Tendremos que revisar a todos. Nadie se va hasta que encontremos ese dinero. Raúl abrió los ojos, incrédulo. Eso no tiene sentido. ¿Por qué no revisamos las cámaras? Así se sabrá todo al instante. Un silencio incómodo cayó sobre el lugar. El encargado se removió nervioso. Las cámaras, hoy no estaban grabando, dijo finalmente, sin mirarlo a los ojos. Un escalofrío recorrió a Raúl. Aquello olía a trampa. Pero no tenía salida. Todos los empleados fueron revisados uno por uno. Vaciar los bolsillos, abrir los bolsos, mostrar los casilleros. Cuando llegó su turno, Raúl abrió la puerta del suyo. Y en ese momento, algo cayó al suelo con un ruido seco, una bolsa negra, gruesa, llena de billetes. El silencio se hizo total. Nadie respiraba. ¿Y esto?, preguntó el dueño con voz helada. ¿Qué tienes que decir? Raúl se quedó paralizado, mirando la bolsa como si fuera una serpiente a punto de morderlo. No sé cómo llegó eso ahí, murmuró despacio. Pero estoy seguro de que me tendieron una trampa. El supuesto cliente bufó con desprecio. Sí, claro. Todos dicen lo mismo cuando los atrapan. Historias de conspiraciones, ¿verdad? Pues ahora dejaré que la policía se encargue. El encargado tomó a Raúl del brazo con fuerza. Reza para que esto se arregle sin escándalos, le dijo en voz baja y salió tras el cliente furioso. Pero aquello era solo el comienzo de la pesadilla. En pocos minutos se confirmó que faltaba una cantidad enorme, $50.000. El cliente gritaba sin control, amenazando con demandas y cárcel. Los últimos visitantes se marcharon apresurados. El café quedó vacío, envuelto en un silencio espeso, cargado de miedo. Raúl permaneció en medio del salón, con las manos apretadas y la mirada perdida. Todo lo que había construido con esfuerzo, con trabajo honesto, se derrumbaba en un solo día. No sabía quién estaba detrás, pero entendía que alguien había preparado cada detalle con precisión. Y lo peor era que, a partir de ese momento, se había convertido en el objetivo de una cacería. Una cacería real. Raúl permanecía inmóvil, con la mirada fija en el suelo.
Sentía que observaba su propia vida como si fuera una película sin sonido, solo imágenes que se repetían una y otra vez en su cabeza. Intentaba comprender quién había sido capaz de hundirlo de esa manera, quién lo odiaba tanto como para hacerle algo tan cruel. Las preguntas se amontonaban en su mente, cada una más dolorosa que la anterior, y sin embargo no encontraba una sola respuesta. El dueño del café rompió el silencio. Su voz era baja, pero sonaba con un tono que a Raúl le heló la sangre. Escucha, ya hablé con la otra parte. Todo puede terminar aquí mismo. Si devuelves el dinero, nadie te va a tocar. Lo resolvemos entre nosotros y asunto cerrado. Raúl levantó la mirada despacio, con una mezcla de cansancio y rabia. ¿Devolver qué? Yo no tomé nada. Jamás he tenido tanto dinero ni he tocado algo que no sea mío. El dueño lo observó durante unos segundos, luego inclinó un poco la cabeza, y en su rostro apareció una sonrisa que no llegaba a los ojos. Si prefieres hacerlo difícil, habrá consecuencias. No digas luego que no te lo advertí, murmuró mientras apretaba las manos con fuerza. La tarde se volvía más oscura a través de las ventanas del local. A esa hora, Raúl ya debería estar en casa, cenando con Laura y el niño, escuchando sus risas y hablando de cualquier cosa. Pero en lugar de eso, estaba allí, atrapado en medio de acusaciones y miradas cargadas de odio. Entonces la puerta del café se abrió y entraron varios hombres. Se movían con seguridad, sin prisa, pero con un aire amenazante. Nadie necesitaba preguntar qué hacían allí, era evidente que no venían a tomar café. Uno de ellos, un tipo grande y de sonrisa burlona, habló primero. Mira, hay una opción más fácil. Puedes volver a trabajar con nosotros. Y Laura también. Si aceptas, todo se soluciona. Sin denuncias, sin problemas. Al escucharlo, Raúl sintió que algo dentro de él se tensaba. De golpe, todo encajó. Entendió que no se trataba solo de una acusación, ni de dinero. Era una trampa planeada para hacerle daño, y sobre todo, para forzar a Laura a volver con las personas de las que había escapado. Chantaje, manipulación, presión. Todo tenía sentido ahora. Negó con la cabeza, despacio, sin apartar la vista del hombre. No. No pienso ceder. Ella no va a volver a sufrir por culpa de nadie. No voy a permitirlo. El desconocido se encogió de hombros y sonrió con desprecio. Perfecto, entonces no digas que no te dimos una oportunidad. Antes de que pudiera reaccionar, Raúl sintió un golpe seco en la cara. La fuerza lo lanzó hacia atrás y cayó al suelo, aturdido. El sabor metálico de la sangre le llenó la boca y la mejilla le ardía como fuego. Todo se volvió confuso, pasos, voces, risas apagadas. Voy a llamar a la policía, escuchó decir al dueño del café, que se alejaba con prisa. Pasó casi una hora antes de que lo llevaran a la comisaría. Todo parecía un guión cuidadosamente preparado. Las declaraciones, los testigos, incluso el supuesto cliente del maletín, ahora con un ojo amoratado y el labio partido, afirmaba con indignación que había sido agredido. Uno tras otro, los testigos repetían la misma historia, que Raúl había robado, que había golpeado al hombre, que todo era cierto. Raúl trató de defenderse, de explicar lo que en realidad había ocurrido, pero nadie quería escucharlo. Sus palabras se perdían entre miradas indiferentes y papeles que ya estaban firmados. Por lo que veo, te esperan varios años dentro, comentó un policía mientras hojeaba el informe sin mostrar el menor interés. Confiesa y tal vez puedas salir antes. Raúl lo miró con rabia y frustración. ¿Confesar? ¿De qué hablas? No soy culpable de nada. No voy a admitir algo que no hice. El agente lo miró con una sonrisa apenas visible. Bueno, en ese caso, ya sabes cuál es la otra salida. Acepta lo que te propone tu jefe. Ellos pueden ayudarte, si cooperas. Raúl cerró los ojos, respiró hondo y apretó los puños. Estaba cansado de todo, de la injusticia, de las mentiras, de la presión. Sentía que el mundo se había vuelto contra él. Pero incluso así, no pensaba rendirse. Poco después lo encerraron en una celda fría y desnuda, con las paredes descascaradas y una bombilla amarillenta colgando del techo. El silencio pesaba tanto que podía escuchar su propia respiración. Intentó pedir que lo dejaran llamar a Laura, al menos para avisarle que no volvería esa noche. Rogó,
insistió, pero los policías lo ignoraron. Uno simplemente se dio la vuelta y cerró la puerta sin decir nada. Y así quedó, solo, con la rabia y la impotencia como únicas compañías, sin saber que aquella noche sería apenas el principio de una larga oscuridad. Pasaron horas lentas, pesadas, llenas de silencio. Raúl estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared fría, mirando sin ver el reflejo tembloroso de la luz en el suelo. No sabía cuánto tiempo había pasado. El reloj parecía haberse detenido. De pronto, se oyó el sonido metálico de una cerradura. La puerta se abrió con un chirrido, y en el marco apareció un hombre uniformado. Por un momento, Raúl pensó que era otro desconocido más, otro policía con la misma mirada indiferente. Pero al alzar los ojos, se quedó helado. El rostro que tenía delante no era el de un extraño. «¿Raúl? ¿De verdad eres tú?», preguntó el hombre, sorprendido, inclinándose un poco hacia la celda. Raúl lo observó, atónito. Esa voz la conocía bien. Esa forma de hablar, también. «Maximiliano, no me lo puedo creer. Han pasado años». «Sí», dijo el policía, sonriendo apenas. «Te reconocí por el nombre. Aquí hablaban de un tal Raúl detenido, y pensé, no puede ser mi antiguo compañero de escuela. Pero ya ves, el mundo es pequeño». Raúl trató de esbozar una sonrisa cansada. «Pequeño y cruel. No sé ni cómo acabé aquí». El hombre se acercó un poco más y bajó la voz. «He escuchado cosas, pero sinceramente, no encajan contigo. Cuéntame, ¿qué ha pasado realmente?». Raúl respiró hondo y comenzó a relatar todo desde el principio. No buscó excusas ni dramatismos. Habló despacio, con pausas, intentando ordenar los hechos mientras su voz sonaba ronca de cansancio. Maximiliano lo escuchó sin interrumpirlo, moviendo apenas la cabeza, frunciendo el ceño de vez en cuando. Conocía esa comisaría, sabía que no todos allí actuaban con justicia. Algunos, por dinero, eran capaces de inventar cualquier historia. Cuando Raúl terminó, un largo silencio se extendió entre ellos. Maximiliano cruzó los brazos, pensativo. «Ya veo. Esto huele mal desde lejos. Pero tranquilo, no pienso dejarte tirado». Raúl lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Y qué puedo hacer? Aquí nadie me escucha». «Escúchame bien», respondió Maximiliano, con un tono más serio. «Cuando te interroguen, no te precipites. Habla con calma, detalla todo, pero sin dejar que te acorralen. Que piensen que estás colaborando, aunque tú mantente firme. No aceptes ningún trato sucio, ni siquiera si parece una salida fácil. ¿Entiendes, verdad?». Raúl asintió. «Sí, entiendo. Gracias, de verdad. Pero tengo una petición más, necesito hacer una llamada». Maximiliano sonrió de lado. «Déjame adivinar. Laura». Raúl bajó la mirada, un poco avergonzado. «Sí, tengo que avisarle, aunque sea. No quiero que se entere por otros». El policía se rascó la barbilla, pensativo, y luego le tendió un teléfono viejo. «Toma. No te pases de tiempo. Y dile que estás bien, o no dormirá en toda la noche». Raúl lo agradeció con la mirada. Marcó el número con los dedos temblorosos. Ya era muy tarde. Afuera la ciudad dormía, pero en el pequeño apartamento Laura seguía despierta. No había logrado cerrar los ojos ni un segundo. Caminaba de un lado a otro, con el niño dormido en el cuarto y un nudo en el pecho que no la dejaba respirar. El teléfono sonó de repente, con un número desconocido. Su corazón se detuvo un instante antes de contestar. «¿Raúl? ¿Eres tú?». «Sí, soy yo», respondió una voz al otro lado, débil pero firme. «No te asustes. Estoy bien. Solo que no podré volver esta noche». «¿Qué dices? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Voy a buscarte ahora mismo». «No, Laura, escucha. Quédate en casa. Cuida de Daniel. Es lo único que importa ahora. Yo voy a arreglarlo, te lo prometo». «¿Arreglarlo? ¿Cómo vas a hacerlo si estás detenido?». Su voz tembló. Sentía las lágrimas subirle a los ojos. «Voy a buscar un abogado, hablaré con quien sea necesario. No pienso quedarme de brazos cruzados». Raúl cerró los ojos un instante.
Aquella preocupación sincera, ese tono lleno de cariño, lo golpeó en el alma. Había olvidado lo que se sentía cuando alguien realmente se preocupa por ti. Laura, dijo en voz baja. Te lo ruego, no te metas. No quiero que te hagan daño. Mantente lejos de todo esto. Créeme, es lo mejor. Laura apretó el teléfono con fuerza. Hubo un largo silencio. Sentía un torbellino de impotencia, de amor y de miedo. Quería correr, abrazarlo, ayudarlo, pero él mismo le estaba pidiendo que no lo hiciera. Está bien, susurró finalmente, con la voz quebrada. Solo prométeme que vas a cuidarte. Por favor. Te lo prometo, respondió él, apenas audible. Te quiero. La llamada terminó, pero Laura permaneció inmóvil frente a la ventana, mirando la oscuridad. Afuera todo parecía tranquilo, pero dentro de ella había una tormenta. Sabía que aquella noche marcaría un antes y un después, aunque todavía no podía imaginar hasta dónde llegaría todo aquello. Mientras Raúl seguía encerrado, su amigo Maximiliano no podía quedarse quieto. Había algo en toda esa historia que le daba vueltas por la cabeza. Desde el principio sintió que nada encajaba del todo. Las fechas, las coincidencias, las personas involucradas. Todo parecía demasiado calculado para ser casualidad. Lo que más le hizo sospechar fue la aparición repentina de Hernán y su madre en medio del asunto. Aquellas visitas tenían un olor extraño, un propósito oculto que no terminaba de entender. Maximiliano no era de los que hablaban mucho. No confiaba en los informes llenos de sellos ni en los rumores del pasillo. Decidió actuar solo, con cautela, sin dejar huellas ni levantar sospechas. Durante varios días siguió los pasos de Hernán, el prometido de Laura, con paciencia y discreción. Pronto empezó a ver el patrón. Hernán no se movía al azar. 2 veces a la semana se reunía con Samuel, siempre en el mismo restaurante a las afueras de la ciudad, un sitio tranquilo, discreto, de esos donde nadie hace demasiadas preguntas. Maximiliano observó a distancia, anotando mentalmente los horarios, las caras, los gestos. Una tarde, vio algo que lo confirmó todo, un sobre que pasaba de una mano a otra. Breve, rápido, sin palabras. Ya está, pensó mientras apretaba los dientes. No hay duda. Esto no es coincidencia, es una trampa perfectamente montada. Mientras tanto, Hernán, confiado en que Raúl estaba fuera de su camino, decidió dar el siguiente paso. Ya no quería esconderse ni fingir. Se creía dueño de la situación. Con su madre a su lado, fue directo a la casa de Laura, decidido a recuperar lo que creía suyo, a ella y al niño. No iba a pedir permiso ni aceptar un no por respuesta. Pero esa noche el destino le tenía preparada una sorpresa. En la vivienda ya lo esperaba alguien más, Maximiliano. No estaba allí por casualidad ni por cortesía, sino con un plan. Oculto en la habitación contigua, observaba, atento a cada sonido. Su misión era simple, atrapar al culpable en el acto. Cuando Hernán entró, Laura comprendió al instante a qué venía. Había algo en su mirada, en la forma en que cerró la puerta tras de sí, que la heló por dentro. «Suéltame», exclamó intentando apartarse de su agarre. «No te atrevas a tocarme, Hernán. Esto se acabó. No vas a llevarte a nadie». «Deja de hacerte la mártir», murmuró él con rabia contenida. «Mamá, coge al niño. Nos vamos ahora mismo». La mujer, temblorosa, obedeció en silencio. Pero cuando apenas daban unos pasos hacia la salida, una voz resonó desde el pasillo. «Vaya, qué escena tan interesante, ¿podría saber qué están tramando?». Maximiliano salió de entre las sombras con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Vestía ropa sencilla, sin insignias, sin el brillo del uniforme. A primera vista parecía un hombre cualquiera, pero su mirada firme lo decía todo. «¿Y tú quién demonios eres?», gruñó Hernán, dando un paso atrás. «Alguien que ya sabe demasiado sobre ti», respondió Maximiliano con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Hernán no esperó más. Se lanzó sobre él, y la habitación se llenó de ruido, un golpe de silla, un gruñido, pasos desordenados. Fue una pelea breve, pero intensa. Hernán, fuera de sí, insultaba, escupía, amenazaba. Cada movimiento suyo era puro descontrol. En cambio, Maximiliano peleaba con precisión, con el temple de quien no actúa por ira sino por deber.
Finalmente, Hernán logró zafarse y salió corriendo hacia la calle, jadeando. «Déjalo correr», dijo Maximiliano, acomodándose la chaqueta. «Mis muchachos lo están esperando afuera. No irá muy lejos». Laura, temblando, abrazó a su hijo con fuerza. Tenía el rostro empapado de lágrimas, pero aún así intentaba mantenerse firme. «¿Cuánto más va a durar todo esto?», murmuró entre sollozos. «Solo quiero que Raúl regrese, que estemos juntos como antes. Nada más». Maximiliano bajó la mirada. Sabía que esas palabras no eran solo tristeza, sino cansancio, el peso de tantos días de miedo y soledad. Mientras tanto, lejos de allí, Hernán y su madre corrían por las calles desiertas, buscando escapar del alcance de la ley. «Maldita sea», masculló él al ver una patrulla estacionada más adelante. «Rápido, mamá, sube al coche. Tenemos que desaparecer». «¿A dónde vamos?», preguntó ella con voz temblorosa. «Donde nadie nos encuentre», respondió él sin mirarla. «No pienso acabar en una celda». Condujeron durante horas, hasta llegar a una vieja casa de campo abandonada, propiedad de una tía que hacía años no vivía allí. El lugar estaba cubierto de polvo y silencio, pero para ellos era perfecto, lejos, apartado, sin vecinos curiosos. Mientras cerraban las ventanas y apagaban las luces, Hernán respiró hondo, convencido de que había escapado, sin imaginar que Maximiliano ya tenía planeado su siguiente paso. Habían dejado el coche en una calle secundaria, lejos de la terminal principal. Hernán se aseguró de borrar cualquier pista, borró las huellas del volante con un pañuelo, miró varias veces alrededor y, solo entonces, hizo un gesto a su madre para que bajara. Caminaban deprisa, sin hablar. Cada sombra, cada paso detrás de ellos les parecía una amenaza. Compraron los boletos casi sin mirar al vendedor, y cuando por fin subieron al autobús, Hernán respiró hondo por primera vez en mucho tiempo. El vehículo se puso en marcha lentamente, alejándose de la ciudad. Durante unos minutos, creyó que lo peor había quedado atrás. Se acomodó en el asiento y, con un gesto tenso, cerró los ojos. La madre lo miraba de reojo, con el rostro agotado. «Al fin», pensó él, «al fin salimos». Pero la tranquilidad duró apenas un suspiro. El autobús no había avanzado más de 3 paradas cuando un coche policial apareció de la nada y se cruzó frente al vehículo. Los frenos chillaron, el motor se detuvo, y un silencio espeso llenó el aire. La puerta del coche se abrió, y de él bajó Maximiliano, ahora vestido con su uniforme. Caminó despacio hacia el autobús, con una serenidad que solo tienen quienes saben que la partida está ganada. En sus labios se dibujó una sonrisa breve, sin alegría, solo certeza. «Buenas noches. Lamento interrumpir el viaje. Pero aquí termina para ustedes. Bajen, por favor». El rostro de Hernán se volvió de un blanco mortal. Las manos le temblaban, y su madre empezó a llorar sin poder contenerse. «Por favor, no le hagan daño a mi hijo», suplicó ella entre sollozos. «Cállate», gruñó Hernán, clavando los dedos en el asiento. «Ni una palabra. Nadie dice nada sin un abogado». Pero todo ya estaba decidido. Horas más tarde, en la comisaría, la mujer no resistió la presión. La sentaron frente a una mesa, la luz le daba directamente en los ojos, y en cuanto le ofrecieron un vaso de agua, se derrumbó. Empezó a hablar atropelladamente, contando todo lo que sabía, cómo habían planeado la trampa contra Raúl, qué papel jugó cada uno, y cómo Samuel había dirigido todo desde las sombras. Hernán aguantó unos minutos fingiendo calma, pero cuando escuchó los nombres y los detalles salir de la boca de su madre, comprendió que ya no tenía escapatoria. Bajó la cabeza, respiró hondo y terminó por confirmar lo que ella había dicho. «Él fue quien nos lo pidió todo», murmuró. «Samuel. El del restaurante. Fue idea suya». Maximiliano levantó la vista del informe y habló por radio sin dudar. «Envía una patrulla al restaurante de Samuel. Ahora mismo». Pasó una hora antes de que llegaran las noticias. Samuel había intentado escapar, forcejeó, pero lo atraparon. Junto a él estaba Valentina, la mujer que lo acompañaba a todas partes, llorando, temblando, con las manos extendidas hacia los agentes, rogando que no se lo llevaran. La noche se volvió aún más tensa cuando la esposa de Samuel apareció en la comisaría. Al verla entrar, el aire se cortó. Frente a ella,
En el mismo pasillo, estaba Valentina, la amante. Ninguna de las dos dijo una palabra. No hacía falta, la mirada de una lo decía todo, y el silencio de la otra confirmaba el desastre. Y fue entonces cuando todo se desmoronó. En cuestión de horas, la estación se convirtió en un campo de batalla. Las alianzas se rompieron, los cómplices se delataban entre sí, cada uno intentando salvarse. Los mismos que días antes se protegían unos a otros, ahora se arrojaban al fuego sin remordimiento. No quedaba rastro de lealtad, solo miedo y desesperación. Por favor, créanme, lloraba la suegra de Laura, mirando a los policías. Nos obligaron. Nosotros no queríamos meternos en esto. No sabíamos todo lo que pasaba. Fue idea de ellos, solo de ellos. Sus palabras resonaban huecas, cargadas de culpa. Ya era tarde para excusas. Los investigadores, revisando documentos y testimonios, pronto descubrieron que lo de Raúl era apenas la punta del iceberg. Samuel no era solo un manipulador, estaba implicado en fraudes financieros, negocios falsos, amenazas y sobornos. Su red era amplia y sus delitos, numerosos. Mientras los agentes reunían pruebas, uno de ellos, más astuto que honesto, se acercó a Samuel con un tono casi amistoso. «Escucha», le dijo con voz baja, como quien comenta algo sin importancia. «Si colaboras un poco, si ayudas a que esto se resuelva rápido, podríamos hacer que todo el peso no caiga sobre ti. Hay formas de suavizar las cosas, ya sabes». Samuel lo entendió al instante. No era tonto. En medio del desastre, aquella insinuación era una cuerda a la que aferrarse. Sabía lo que le estaban pidiendo, aunque nadie lo dijera en voz alta. Esa misma noche escribió una nota apresurada dirigida a Valentina. Le pidió que vendiera el restaurante cuanto antes y que reuniera el dinero. «Si no lo haces», escribió, «todo se acabará para los dos». Su esposa, en cambio, fue otra historia. Cuando le contaron todo, no gritó ni lloró. Solo lo miró unos segundos con una mezcla de tristeza y desprecio. Luego, con voz fría, dijo: «Quiero el divorcio». Y se fue sin mirar atrás. No hubo reproches, ni lágrimas. Solo un portazo y el fin. Valentina fue la única que permaneció a su lado, fiel hasta el final. Pero incluso su lealtad empezaba a agrietarse bajo el peso de la verdad. Cuando por fin las puertas del edificio se abrieron y Raúl dio su primer paso fuera, el aire fresco le pareció irreal. El sol le golpeó en el rostro con una luz que le obligó a entrecerrar los ojos. Hacía tanto que no lo veía así, sin barrotes de por medio, que casi olvidaba su color. Y entonces la vio. Laura estaba allí, al otro lado de la acera, inmóvil, con las manos apoyadas en el cochecito de Daniel. No decía nada, solo lo miraba. En su mirada se mezclaban tantas cosas que Raúl sintió un nudo en la garganta: cansancio, ternura, miedo y una esperanza que se negaba a morir. «Laura», susurró, casi sin voz, como si temiera romper el momento. Ella no lo pensó. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, tan fuerte que por un instante él perdió el aliento. Las lágrimas le mojaron la camisa, pero él no se movió. Se quedaron así, fundidos en silencio, dejando que el tiempo se detuviera. «Creí que no volvería a verte nunca», murmuró Laura entre sollozos, apartándose apenas para mirarlo. Raúl le acarició el rostro con cuidado, como si temiera que ella fuera de cristal. «Estoy aquí. Y no pienso irme nunca más. Lo juro, no voy a dejarte sola otra vez». Laura intentó responder, pero las palabras no salieron. Solo lo besó. Fue un beso largo, intenso, lleno de todas las palabras que habían guardado durante meses. En ese instante, todo el dolor, toda la espera, se disolvió. A partir de ese día, la vida comenzó lentamente a recuperar su ritmo. No fue fácil, pero cada pequeño paso contaba. Raúl empezó a buscar trabajo. Algunos viejos conocidos se acercaron, incluso uno de sus antiguos jefes le ofreció volver a su antiguo puesto. Pero él lo rechazó sin dudar. «No puedo trabajar donde me dieron la espalda cuando más los necesitaba», dijo. Y lo decía con calma, sin rencor, solo con la dignidad de quien ha aprendido a no vender su paz. Pasaron las semanas, y una tarde, mientras hojeaba un periódico lleno de anuncios de empleo, un titular le llamó la atención: el restaurante donde había trabajado, su antiguo orgullo, estaba en venta.
Y por una suma increíblemente baja. Leyó la nota una y otra vez, sin creerlo. Era ese lugar donde había puesto su alma, donde cada mesa y cada rincón le recordaban su esfuerzo. La idea de que alguien más lo comprara le oprimía el pecho. Si pidiera un préstamo, no bastaría, murmuró, pensativo, mirando la hoja. No tengo garantías, ni ahorros suficientes. Laura, que estaba sentada junto a él, lo observó en silencio unos segundos. Luego habló con suavidad, pero con una firmeza que no admitía discusión. Podemos usar mi dinero. Lo que he ido guardando con el tiempo. No es mucho, pero puede servir para empezar. Raúl la miró sorprendido. ¿De verdad quieres hacerlo? Es lo que has ahorrado para Daniel, no puedo aceptar eso. Ella tomó su mano y apretó con ternura. Raúl, no se trata solo de dinero. Se trata de volver a empezar juntos. Has pasado por tanto, y aún así sigues de pie. Yo creo en ti. Siempre lo hice. Si esto puede devolverte la vida, entonces vale cada centavo. Él la miró, sin poder decir nada al principio. En sus ojos había tanto amor que cualquier argumento se desmoronó. Gracias, amor, susurró al fin, abrazándola. No sé cómo voy a pagarte todo lo que haces por mí. No tienes que hacerlo, respondió ella con una sonrisa pequeña. Solo prométeme que no volverás a rendirte. Y así fue. Con el dinero de Laura y un poco de ayuda de Maximiliano, que movió algunos hilos discretamente, el restaurante volvió a manos de Raúl. Cuando entró por primera vez tras la compra, el lugar parecía otro. Polvo en los muebles, mesas vacías, olor a humedad. Algunos antiguos empleados se habían ido, otros apenas cobraban. Los proveedores exigían pagos atrasados, y los clientes habituales habían desaparecido. Pero Raúl no se desanimó. Caminó entre las mesas recordando cada detalle, las risas, los aromas, las noches de trabajo. Cada rincón parecía susurrarle que era posible volver a empezar. Laura lo observaba desde la puerta, con Daniel dormido en el cochecito. Parece que te extrañaba, dijo con una sonrisa. Y yo a él, respondió Raúl, con una mezcla de nostalgia y esperanza. Vamos a levantarlo de nuevo. Lo prometo. Y así comenzó una nueva etapa. Sin rencores, sin miedo. Solo con la certeza de que, mientras estuvieran juntos, ninguna caída sería definitiva. El sol entraba por los ventanales del restaurante, iluminando sus rostros cansados pero felices. Era el mismo sol que lo había cegado el día de su libertad, pero ahora no dolía. Era la luz de un nuevo comienzo. Raúl reunió a todo el personal en el salón principal del restaurante. El ambiente estaba cargado, lleno de tensión, como si cada respiración contara. Nadie hablaba, todos sentían el peso de la situación, conscientes de que lo que tenían por delante no sería sencillo. Él se colocó en el centro, erguido, con la mirada firme pero serena, proyectando confianza sin pretensiones. Observó a cada uno de sus empleados. En sus ojos se leía algo que iba más allá de la autoridad, preocupación sincera, determinación y un profundo deseo de devolverle al lugar el respeto y la vida que alguna vez tuvo. Quiero que escuchen atentamente, comenzó, su voz clara y pausada. Sé que lo que enfrentamos no es simple. Este lugar, este restaurante, ha perdido mucho. La reputación, la confianza de nuestros clientes, el entusiasmo de todos nosotros. Nos espera un camino difícil, lleno de obstáculos. No voy a mentir ni a decir que será fácil, porque no lo será. Pero tengo algo claro, si nos mantenemos unidos, si cada uno de nosotros pone el corazón y el esfuerzo que sabemos que podemos dar, podremos reconstruir esto y devolverle su brillo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire, que los escuchas las digirieran. Luego continuó, suavizando un poco el tono. No voy a obligar a nadie. Si alguien siente que no está listo, lo entiendo y lo respeto. Pero a quienes decidan quedarse, quienes quieran reconstruir junto a mí, les prometo esto: cada logro, cada pequeño avance, cada reconocimiento, lo compartiremos juntos. Y recibirán la recompensa que merecen por su esfuerzo, porque no habrá nada más justo que el fruto del trabajo bien hecho. Un murmullo recorrió la sala, y lentamente las miradas de los empleados se cruzaron entre sí. En sus ojos ya se veía la decisión. Nos quedamos. Vamos a luchar juntos. Nadie salió.
Por el contrario, una chispa de unidad y energía se encendió entre ellos. Laura, que observaba todo desde un rincón, no pudo contener una sonrisa. Su pecho se llenaba de orgullo. Raúl no solo había regresado, sino que había recuperado su fuerza como líder. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Valentina cumplía con su parte del plan. Entregó el dinero que había recibido siguiendo al pie de la letra las instrucciones. Tanto ella como Samuel estaban convencidos de que todo se había resuelto, de que la operación había terminado con éxito, y que pronto disfrutarían de la libertad que habían creído asegurada. Pero nada salió como esperaban. Lo que no sabían era que todo había sido meticulosamente planeado por Maximiliano y su compañero, policías con experiencia, que habían previsto cada movimiento. El dinero no era una llave hacia la libertad, era una trampa cuidadosamente tejida. Conocían muy bien a Samuel y sabían que no permitirían que engañara al sistema. Este hombre, comentó Maximiliano mientras revisaba un grueso expediente lleno de documentos. Cree que todo se puede comprar con dinero. Se ha aprovechado de los demás muchas veces. Ahora va a experimentar lo que se siente ser manipulado. Su compañero lo observó, con cautela. ¿Y qué hacemos con el dinero? Maximiliano pensó un momento y luego respondió con firmeza. Lo vamos a destinar a un hogar de niños. Allí tendrá un uso real y valioso. Es mejor que volver a manos de quienes intentaron corromperlo todo. Samuel, acostumbrado a controlar cada detalle, ahora se encontraba impotente. La balanza se había invertido y él estaba en la posición de aquellos a quienes había traicionado tantas veces. Su condena fue severa y no solo por el asunto de Raúl. La investigación descubrió un entramado de fraudes financieros, negocios falsos y presión a testigos. Su caída era inevitable. Valentina, al darse cuenta de que ya no tenía poder, se apartó. No buscó excusas ni intentó intervenir. Su papel terminó al entregar el dinero, y después desapareció, buscando un nuevo rumbo lejos de los problemas que ella misma había ayudado a crear. En cuanto a Hernán, tampoco tuvo escapatoria. El tribunal lo declaró culpable de fraude, de amenazas hacia su exprometida y de intentar llevarse al niño sin autorización. Su sentencia fue más leve que la de Samuel, pero igualmente significativa, suficiente para marcarlo de por vida. La madre de Hernán recibió una condena condicional. El tribunal tuvo en cuenta su edad y su papel como subordinada en los planes de su hijo. Su responsabilidad fue atenuada por su condición, pero aún así debía asumir las consecuencias de sus actos. Cuando finalmente todo llegó a su fin, un profundo suspiro colectivo recorrió a quienes habían estado atrapados en aquel complicado laberinto de mentiras, engaños y traiciones. La tensión acumulada durante semanas parecía desvanecerse poco a poco, y Raúl, aunque exhausto por dentro, sintió que había llegado el momento de mirar hacia adelante, de construir algo nuevo, sólido y verdadero. La vida, por fin, parecía darle un respiro, y él estaba decidido a aprovecharlo al máximo. La reconstrucción del restaurante no fue cosa de días. Tomó casi 6 meses de trabajo constante, dedicación absoluta y paciencia inquebrantable. Raúl se volcó en cada detalle, revisando minuciosamente el menú, ajustando recetas, supervisando la limpieza, y asegurándose de que cada platillo recuperara la calidad que alguna vez lo hizo destacar. Volvió a llamar a antiguos miembros del equipo, aquellos en quienes confiaba plenamente, y recompuso la estructura laboral. Pagó deudas pendientes con proveedores, saldó cuentas atrasadas con empleados, y devolvió los precios a niveles justos y accesibles para sus clientes. Al principio, la clientela regresó tímidamente, primero 1 o 2 comensales, luego pequeños grupos, hasta que las recomendaciones empezaron a multiplicarse y las redes sociales se llenaron de comentarios positivos. Poco a poco, el restaurante comenzó a recobrar su antigua vitalidad. Las mesas, antes vacías, se llenaban de risas, conversaciones y aromas que invitaban a quedarse. Aquello que parecía perdido, renacía con fuerza. Laura no se quedó al margen de esta reconstrucción. Cuando Daniel creció lo suficiente como para asistir a la guardería unas horas al día, ella empezó a pasar más tiempo en el restaurante. Aunque no tenía experiencia previa en administración, su forma de tratar a los clientes, su cercanía, su amabilidad y su dedicación la convirtieron en un pilar indispensable. La gente la apreciaba, su presencia suavizaba cualquier tensión y hacía que los visitantes se sintieran bienvenidos.
Una tarde, alrededor de 6 meses después de la reapertura, Maximiliano los visitó para celebrar el medio año de renacimiento del lugar. Entró y, al observar el salón lleno, las mesas ocupadas y el bullicio alegre, no pudo evitar sonreír. Al mirar todo esto, dijo mientras se apoyaba ligeramente en el respaldo de una silla: es imposible no pensar que los milagros existen. Hace poco este lugar estaba lleno de sombras y miedo, y ahora se respira calidez. Se come bien, se siente seguro, y es un verdadero hogar para todos los que vienen. Laura se inclinó hacia Raúl, mirándolo con ojos brillantes y llenos de orgullo. Todo esto es gracias a ti, dijo, su voz suave y llena de afecto. Has devuelto el alma a este lugar, lo has hecho vivir de nuevo. Raúl le tomó la mano y acarició suavemente su vientre, ya redondeado por los meses de embarazo. Sonrió con ternura y le susurró: sin ti, nada de esto habría sido posible. Eres mi mayor milagro, mi fuerza y mi alegría. Laura apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos un instante para absorber la paz de ese momento. Sabía que habían atravesado la tormenta más dura de sus vidas, que habían resistido juntos y que ahora todo comenzaba a encajar. El futuro se presentaba lleno de luz, calor y felicidad genuina. Cada día en el restaurante se convertía en un recordatorio de lo que podían lograr con esfuerzo, amor y unión. Cada cliente satisfecho, cada sonrisa de Daniel, cada mirada cómplice entre ellos, era un testimonio de que la vida podía reconstruirse incluso después de los peores obstáculos. Por fin, Raúl, Laura y Daniel tenían su espacio seguro, un hogar hecho de trabajo honesto, cariño y esperanza.